Abramos nuestras Biblias en Hebreos 12, por favor. Primer mensaje de este año 2025. Un versículo, dos versículos importantes. Espero que haya podido repasar Hebreos 11. Yo lo puse en el chat porque nos va a ayudar con este mensaje. Hebreos 12. Tenga sus Biblias abiertas. Si tiene sus cuadernos, se me olvidó preguntar por cuaderno, ya no hay nadie en Clear. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es esta nube de testigos? ¿Quiénes son? ¿A qué se refieren? Capítulo 11. Una nube de testigos, un capítulo fascinante e importante. Si no pudo repasar capítulo 11 antes, por favor vaya a su casa y vuelva a leerlo. ¿Quién es el primer testigo mencionado en capítulo 11? Dígalo a alguien rápido. Abel. Primer mártir por su fe ante su hermano malo, Caín. Pasa por Noé, tremendo testigo de la gracia de Dios en obediencia, haciendo una locura, un barco en medio de una llanura seca. Abraham, llamado a abandonar todo, ir a rodar toda su vida. Vea versículo 13 de capítulo 11. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué diríamos de Moisés? Vea lo que dice de Moisés, versículo 25, 11, 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los delitos temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, los ataques, la burla, el menosprecio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Moisés fue criado príncipe en la corte de Faraón, ¿se acuerda? Lo rechazó, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el verdadero galardón. Hay otros, versículo 33, otros que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Había otros victoriosos en su cometida, pero había otros, versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes. Además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿A quién se refiere? La historia de los judíos dice que Manasés se hartó de que Isaías le denunciara su pecado y lo tomó y lo aserró, lo mandó a cerrar en dos vivo. Un gran serrucho. Lo acostaron y lo aserraron en dos. Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas
y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para todos nosotros, puesto que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dice Hebreos que estamos en una carrera. Él toma del mundo de deporte este concepto de carrera. Los griegos y los romanos eran famosos por sus estadios y sus deportes, ¿se acuerda? Se ha visto en mucha película y todo eso. Y como siempre, la gente tenía sus favoritos y les hacía barra. Hebreos toma la idea del estadio, de la carrera, y lo aplica a la vida cristiana. La vida suya es una carrera. Y debemos correr para llegar a la meta. Hablemos primero de esta nube de testigos, porque Hebreos los cita como observadores, como nube de testigos que nos rodea. Algunos conquistaron reinos, tuvieron éxito en términos del mundo, pero otros les fue mal, muy mal en términos del mundo. Entonces, ¿de qué son testigos, hermanos? No son testigos de éxito en términos del mundo. ¿De qué son testigos? Versículo 39 del capítulo anterior. Son testigos de Dios. Ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, porque se apoyaron en la fidelidad de Dios y cumplieron su tarea hasta el final, fuera victoria o ignominio. Cumplieron su misión. A algunos de ellos Dios los llamó a conquistar reinos, a otros a andar en cuevas y pieles de cabras escondidos en cuevas. Pero todos alcanzaron buen testimonio, porque hicieron a lo que Dios les pidió hacer. Este término testigo se lo voy a decir en el griego y usted me dice qué término tenemos en el español muy parecido. El término en griego es martus. ¿A qué suena en español? Mártir. De hecho, el término testigo llegó a significar mártir entre los cristianos. De hecho, en Apocalipsis hay términos martus que tenemos que traducir mártir, porque significa que dieron testimonio hasta la última consecuencia de que los mataban. Testigo, mártir, porque el cristiano está dispuesto a dar testimonio de su Señor aunque nos mate. Entonces, esta nube que nos rodea, hermanos, esta nube de espectadores que nos rodea, no es cualquier público. Esta nube de testigos es cosa seria. Los que han jugado deporte saben que el público juega un rol importante. Yo jugué básquet en colegio, yo era fiebre de básquet, amaba básquet. Estuve en el equipo, no la primera fila, la primera banca, pero jugué. Y si mi novia estaba en el público, que hoy es mi esposa, estábamos en la misma clase, vieras cómo yo podía jugar. Bueno, ni tanto, pero sí me sentía animado. Uno lo ve en un ojalá un buen final
de fútbol que se roban la bola y se va solo. Se va solo llevando la bola a un delantero y todo el aficionado se pone en pie y grita, y me imagino que se sube la adrenalina de ese jugador y puede hacer más. Pero, hermanos, el cristiano tiene más que un estadio lleno de fanáticos que se van a ir a pelear en la cancha después de un partido o van a gritar vulgaridades. No, mi hermano. Los que a nosotros, los que dan testimonio ante nosotros, tienen rostros serios. Algunos están pringados de sangre. Otros se ven golpeados. Otros quemados. Isaías, no sé cómo lo costuraron, pero ahí está Isaías remendado. Y todos están firmes a la expectativa de victoria. Todos juntos. Y cuando nos detenemos en la carrera, hermano, cuando nos salimos, nos distraemos, nos perdemos, ¿en qué debemos pensar? Con tan solo que un Abel se ponga en pie en ese público, sabiendo lo que él hizo, fiel hasta el final, no cedió. Un Abraham, un Moisés, un Isaías, aserrado en dos, sin negar su Señor hasta el final. Y nos ve a nosotros tan fácilmente distraídos, perdidos, flojos. Todos los que nos rodean son testigos del poder, la fidelidad, la sabiduría y la justicia de Dios. Y nos rodea una nube de testigos. Hay un último punto en relación a esta nube de testigos. ¿Cuántos, cómo lo digo para no dar la respuesta? ¿Cuántas victorias hay? Hay una sola victoria. Vea versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, hay una sola victoria para el pueblo de Dios. En relación a esto, la Iglesia Católica se fue a un extremo con base en un pasaje como esto. Pusieron a los santos como activos en la redención, que uno puede orar al santo y el santo se vuelve un intermediario. No sé, eso se ha minimizado un poquito en la Iglesia Católica, pero si usted se acuerda de los viejos, ¿quién era el santo del trabajador? San Andrés o no sé cuál. Y había un santo para los choferes, para los taxistas, para el campesino. Había un santo para cada oficio que supuestamente intercedía por esas personas. Bueno, ya eso no tiene base bíblico. Pero ¿sabe qué? La iglesia evangélica hizo lo que dice el famoso dicho: junto con el agua sucia botó el bebé. Y se fue a otro extremo individualista.
Y ahora el sentir evangélico es un individualismo, sálvese quien pueda, juéguesela a usted a ver si usted llega. A mí, pues, y no es así, mi hermano. Vea lo que dice versículo 40. Dice, ni ellos ni nosotros nos salvamos aparte el uno del otro. Según el plan de Dios en su pueblo, hermanos, o se salvan todos o no se salva ninguno. O nos salvamos todos, colaborando con ese propósito de Dios, salvándonos todos o ninguno. Y vamos a hablar más de esto ahorita, pero aquí se desbarata los conceptos individualistas que toman muchas formas en las iglesias posiblemente. Punto número 2. Por tanto nosotros también, ya pasando al primer versículo, por tanto nosotros también. El ejemplo de los santos del Antiguo Testamento nos debe estimular en nuestra carrera. Y tenemos que preguntarnos qué permitió, qué fue lo que les permitió ser fieles hasta el final. Y versículo 39 lo dijo, la fe, la fe. El problema es, otra vez, se ha manoseado el término de fe, de modo que ya nadie sabe qué es la fe bíblica. Hoy usted pregunta, ¿qué es la fe? Bueno, confiar en Dios. ¿Y eso qué significa? Ya no sé confiar en Dios. La fe ha llegado a significar cosas que son antife. Creer que usted tiene el poder de declarar algo por fe y tiene que ser así es antife. Eso no es fe en Dios, es fe en uno. Eso no es la fe bíblica. Por dicha, el autor nos define qué es la fe. Y dice, ¿qué es correr con fe? Despojarnos del peso y pecado que nos asedia, practicar la paciencia y poner los ojos en Cristo. Esa es la fe. No vamos a poder ver todo, porque empecé a estudiar esto y se me hizo más largo, pero vamos a tomar solo lo importante. Fíjese muy bien que Hebreos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, define la forma de correr con fe. Y esto es súper importante, mi querido amigo. Usted no tiene derecho de inventar su propia forma de correr. Y eso es muy común. Yo quiero correr, yo quiero hacer mi vida cristiana como yo digo. Demasiado común escuchar a las personas decir, es que Dios conoce mi corazón. Yo soy sincero con Dios. No cumplo esto y esto y esto y lo otro. Yo sé que están en la Biblia, pero Dios sabe, Dios conoce mi corazón y creemos que nos justificamos con eso. Es cierto que Dios conoce su corazón, pero no es excusa. No tenemos derecho de inventar las reglas de la carrera. Es Dios que las establece. Otros cristianos dicen, es que no me gusta mucho estudiar la Biblia. Yo prefiero escuchar música cristiana. Prefiero escuchar un podcast. A mí no me interesa estudiar mucho. Otros dirán, yo no creo en la iglesia. La iglesia son hombres. Inventos. Hermanos, no tenemos derecho de inventar qué es correr con fe. Es Dios que define la fe y Dios que define la carrera. Y Hebreos dice que son tres cosas que con tiempo, ojalá continuando el próximo domingo, vamos a ver. Despojarnos de algo, peso y pecado. Practicar la paciencia, hupomoné, prediqué una serie sobre paciencia y perseverancia el año pasado.
y poner los ojos en Cristo. Vamos a tomar el primero. Para correr bien, punto número 3. Para correr bien debemos despojarnos de lo que nos asedia. Si usted tiene un lapicero, la Biblia de las Américas traduce ese término asedia como envuelve. Despojarnos del peso que nos envuelve. La idea es que usted está corriendo y se enreda en algún cable o alguna liana. Enreda los pies y ¿qué pasa? Usted se cae. Usted tiene que pararse. Enreda. Distrae es otro sentido. Entonces hay un peso en la vida, o diferentes cosas que son peso, que enreda, distrae, asedian al cristiano. Obviamente el que corre no quiere llevar más peso. Los que practican deporte de carrera tienen ropa liviana, zapatos livianos. ¿Cuáles cosas nos atrasan en la carrera cristiana, hermano? El apóstol Juan dice en 1 de Juan, capítulo 2, se lo voy a leer. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un peso que atrasa al cristiano es amor al mundo. Aclaremos, las cosas del mundo, las cosas físicas o las cosas en el mundo no son malas en sí. Fíjese que el apóstol dice el amor al mundo, idolatrar las cosas del mundo. El dinero es excelente. El reino de Dios necesita dinero, pero el afán por dinero, acumular dinero, no para invertir en el reino de Dios, no para socorrer a la viuda y el huérfano, el afán por más y más dinero es un peso que enreda y envuelve y atrasa al cristiano. El tiempo para deportes, para diversiones, el tiempo no es malo. Pero ocupar tanto tiempo en otras cosas, en cualquier cosa, trabajo. El trabajo es bueno. Pero ocupar tanto tiempo en que llega a ser un pretexto, no tengo tiempo para ayudar a mi hermana, para socorrer a un hermano, llega a ser un peso que me distrae, me envuelve. La vanidad, la vanagloria del mundo. Todas las iglesias hoy reconocen que el consumismo es malo, que somos productos de una sociedad consumista bombardeados por los avisos, etcétera. Perdón. Sin embargo, ¿cuántos cristianos siguen hipnotizados por la propaganda del mundo? De que, esa cosa que salió en el anuncio, eso sí me va a hacer feliz. Y pensamos en que gastar dinero en aquello o más cosas me va a hacer feliz. Caballeros, ¿cuántos juguetes necesitamos para ser felices? Hermanas, ¿cuántas mudanzas de ropa o pares de zapatos necesitamos? ¿Cuándo llega a ser un estorbo? Cuando yo tengo que quitar cosas para meter más,
ya usted sabe que se pasó. Cuando usted tiene que hacer campo para más zapatos, por decirlo así, en el closet, teniendo suficiente que la vanidad, la vanagloria del mundo es un peso para usted. Proverbios 27:20 dice, la muerte y la tumba nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Los ojos del impío nunca se satisfacen por más cosas que usted compre. La pregunta no es cuántas cosas tiene, ni cuáles cosas tiene. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿lo distrae de servir a Dios aquellas cosas? ¿Lo frena de servir a Dios y a sus hermanos? ¿Lo envuelve, lo distrae, lo asedia, de modo que usted no avanza en su carrera? Otro peso que enreda y atrasa es no querer comprender la naturaleza de la iglesia. Hermanos, esto lo digo después de 40 años de ser pastor. Cuando las personas empezaron a salir de la iglesia católica, desecharon lo bueno y lo malo que tenía la iglesia católica. Pensaban, y las iglesias evangélicas en nuestro país predicaban como si todo lo que retuvo la iglesia católica fuera malo, y no es cierto. Aunque su concepto no era puro, el concepto de la naturaleza de la iglesia es mejor que el concepto evangélico. Como le digo, no es puro y no vamos a entrar en más detalles. Pero ¿qué pasa con el concepto evangélico? Voy a hacer una pregunta para todos ustedes. Y me gustaría poder realmente pasar un papel y que usted apuntara, pero no hay tiempo. Pero esta es la pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios lo trajo a esta iglesia a servirle hasta que lo velemos y realicemos su funeral? Es decir, hasta morir. ¿Cuántos creen que Dios lo trajo a esta iglesia a servirle hasta que usted muera? Bueno, tal vez me sorprendan, pero conforme a mi experiencia y la rotación de miembros al son de, a estas alturas, casi millares, sospecho de su respuesta. ¿Y por qué es? Porque la iglesia evangélica creó un concepto de la iglesia como meramente un club religioso. Los clubes no es lo que es la iglesia en la Biblia. El club usted llega para usted disfrutar, se paga la cuota y se disfruta el cafecito y los cantos y un mensaje y nos vamos. Club. Y para mí, uno de los estorbos más grandes para la iglesia de hoy, con que luchamos nosotros, es seguir pensando que la iglesia es un club religioso, nada más. No queremos entender que esto que llamamos iglesia es la obra magna de Dios en Cristo, glorificándose en la redención, la salvación de un pueblo. ¿Y cuál es la prueba de que los hermanos, vamos a decir nada más algunos, porque sí no son todos, gracias a Dios? ¿Cuál es la prueba que algunos creen que Pacto de Gracia es un club religioso y no iglesia? La prueba es la falta
de seriedad en querer conocer a su Dios y su misión. Porque ¿cuál es la única forma de conocer a Dios profundamente? Y nuestra misión en la revelación que Dios nos dio. Y mientras hay flojera y pereza, rejegos en conocer a su Dios, eso quiere decir, a mí me dice, usted cree que esto es un clubcito, nada más. Gracias a Dios las cosas están cambiando. Gracias a Dios en Farel ha habido muchos participantes. Gracias a Dios la mayoría de nuestros hijos están en nuestro colegio cristiano sentados a los pies de maestros cristianos que presentan a Cristo. No son perfectos, pero presentan a Cristo en el aula. Gracias a Dios. Hasta me da tristeza cuando personas de trasfondos otros aprecien más nuestras instituciones que algunos de nosotros mismos. Si la iglesia no es un club, ¿qué es? Capítulo 12, versículo 23. Aquí en Hebreos, capítulo 12, versículo 23. Dice Hebreos que no hemos llegado a un monte terrenal, Sinaí, sino hemos llegado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Este es un pueblo escogido por Dios, hermano. Esto que somos nosotros aquí, ¿qué es? Nada menos que una obra divina. Una obra divina. Si usted es convertido por el Espíritu de Dios, usted es un ejemplo de la obra divina de Dios. Nada menos. La iglesia es la obra divina de Dios. Capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad. Somos una familia, tenemos un Padre que nos engendró, tenemos un hermano mayor, Jesucristo, que nos redimió y Él nos puso como familia. Y ahora, querer o no, gustarle o no el otro que está a la par, amor fraternal. Amor fraternal. Dios no le está preguntando si le gusta a la persona o no. Practique la hospitalidad unos con otros y el amor fraternal. Eso es la iglesia. Es que no somos nosotros. Eso es obra de Dios. Dios es el que manda y define. Gálatas 6 que leímos en el culto. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restauradle con mansedumbre, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. En el camino debemos estar pendientes los unos de los otros. Ojalá usted haya hecho propósitos para este año. Es bueno hacer propósitos para el 2025. Ojalá en esos propósitos usted haya incluido sobrellevar las cargas los unos a los otros. Tal vez alguna persona en especial en la iglesia. Tal vez una persona que usted conoce que tiene especial carga. Ojalá usted haya incluido estar pendiente, pegarle una llamadita, preguntarle el domingo en qué le puedo ayudar. Romanos 11:36, por Él, para Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él, a Dios sea la gloria por siempre. Amén. Y aquí mismo en Hebreos capítulo 12, versículo 11, hablando de la disciplina, Hebreos 12, 11, en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos,
fruto apacible hasta la reprensión de nuestro Dios, produce fruto apacible, que es glorificar a Dios. Hermanos, en pocas palabras, esto que somos nosotros, esta iglesia que somos nosotros, la esencia de la iglesia trasciende a todos nosotros. El punto de todo esto, la esencia, trasciende a todos nosotros. Dios devuelve a los cristianos en su iglesia su propósito original para el cual nos creó. Lo estábamos viendo en Génesis y falta todavía. Pero Dios nos devuelve, hermano, como iglesia, como pueblo, redimidos y congregados, como rebaño de nuestro Salvador. Nuestras vidas empiezan por primera vez a cobrar importancia gloriosa y eterna. Voy a repetir esa frase, porque algunos podrían decir cuál es. Un momento. Redimidos y congregados como rebaño de nuestro Salvador, nuestras vidas empiezan por primera vez a cobrar importancia gloriosa y eterna. Todo ser humano tiene importancia. Muchos irán al infierno portando la imagen de Dios, pero no podemos decir que esa vida es gloriosa y eterna. Y es por eso que decimos que solo aquella iglesia, aquel pueblo, aquel rebaño por el cual Cristo murió, podemos decir que nuestras vidas cobran importancia gloriosa y eterna. La nube de testigos que ya fueron adelante, cumplieron su parte en la misión, están aguardando, mírelos, ahí están aguardando a que nosotros honremos y cumplamos nuestra parte. Rápido para terminar, porque se está extendiendo esto. El peso y el pecado que nos envuelve. No vamos a extendernos con lo del pecado. Nadie niega los 10 mandamientos. Todo el mundo dice que los 10 mandamientos son buenos. ¿Y por qué los violamos? ¿Qué hacemos cuando violamos los 10 mandamientos, hermano? ¿Qué es lo que nos enreda y nos vuelve y nos hace tropezar cuando tomamos los mandamientos que son muy claros del Señor y no los cumplimos? ¿Qué es lo que hacemos? Nos excusamos. Sacamos pretextos. No, yo sé que es malo mentir, pero es que esa vez usted no sabe. Nos justificamos. Yo sé que dice no adulterarás y cumplirás con todo lo que la Biblia enseña acerca de la sexualidad, del matrimonio, pero y nos justificamos, nos negamos el amor, miramos lo que no debemos, nos justificamos. Yo sé que no debemos codiciar, pero peso, cosas buenas de las cuales nos afanamos, nos enredan, pecado, justificándonos, nos enredan, nos distrae, nos hace tropezar. Vamos a terminar. Dios primero, tomamos el resto de esto en los próximos domingos. Hermanos, Cristo corrió la carrera más importante. Cristo lo hizo solo. Cristo abrió el camino. Por eso este término autor, algunos lo traducen como pionero. El que abrió brecha, el que se metió a la selva con machete y abrió brecha, camino. Él fue que abrió el camino al Padre. Y siendo autor y consumador de la fe, Él le dio a los santos del Antiguo Testamento las fuerzas de correr sus carreras y llegar al final con éxito. Ahora nos toca a nosotros. Aquí estamos. Para 2025, ¿qué?
Individualmente, hermanos, yo creo que este pasaje nos llama a un autoexamen. Vayamos a nuestras casas sobrios a hacer el autoexamen. ¿Qué peso me está trazando? ¿Cuáles cosas no necesito? Más bien me están atrasando, me están entorpeciendo, me están enredando. Voy a dejarlas. En sí no son malas, pero ya las puedo dejar para servir mejor a Dios. Pecados, obviamente, ofenden a Dios, a nuestro prójimo. ¿Cuáles pecados necesito superar? Entonces, individualmente. Y como iglesia, hermanos, dos cosas nada más. Primero, peleemos la idea de club. Peleemos la idea de que este sea un club. ¿Cómo? Comprometiéndonos más a conocer a nuestro Dios y conocer a nuestra misión. Solo hay una forma de conocer mejor a su Dios, es aquí. Solo hay una forma. Comprométase en lectura bíblica, comprométase devocionales en casa, comprométase. Dígale a Dios en sus interiores en este momento: Dios, ayúdeme. Sé que estoy mal. Primero, pelear la idea de que esto sea un club. Esto es la iglesia de Dios. Y lo vamos a conocer para admirarlo y agradecerle. Y segundo, fortalecer. Para este año, hermanos, fortalezcamos la unidad de correr juntos. Defectos y debilidades los tenemos todos. Usted como yo. Pablo dice que cumplir la ley de Cristo no es fijarse en los defectos y debilidades. No es señalarnos unos a otros. Cumplir la ley de Cristo es brindar la mano. Es echar el hombro. Es hablar palabras de ánimo. Es juntos decirnos, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, mi hermano, autor y consumador de la fe. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por esa nube de testigos cuyas vidas nosotros vemos, pues leemos de ellas en las páginas de las Escrituras. Sí motivan, Señor, su ejemplo sí motiva. Pero más que todo, más que eso, nos enseña que tú tienes un solo plan, un solo pueblo, una sola misión, una sola iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento. Padre, nos humilla pensar que somos parte de ese plan terrible, tremendo, grande. Nos humilla porque no lo merecemos. Pero Padre, mira esta pequeña iglesia, Pacto de Gracia. Pon tu mano, tu Santo Espíritu sobre nosotros, por favor. Levántanos, Padre, para que al final podamos unirnos de forma digna, gozosa, maravillosa, feliz, con todos los que fueron adelante y los que vienen atrás. Perdona nuestras flaquezas, nuestras perezas, nuestras faltas, oh Dios, perdónalas. Y que en este año, hoy, que nos hayamos comprometido con deshacernos del peso que no conviene, con batallar contra el pecado, Padre, que nos asedia también, para correr con paciencia esta carrera que tenemos. Ayúdanos, Señor Jesús, tú que fuiste adelante, autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos. En tu nombre oramos. Amén.